Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, Hola, profe, profe, buenas buenas noches, noches. profe. ¿Qué tal, John, Daniel, Carolina? Buenas ¿Cómo noches, van? bien, gracias. Hola, Daisy, Buenas ¿qué tal? noches. Hola, Ethel, ¿cómo vas? Muy bien, profe, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, 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 por aquí corriendo. Permítame y comparto la presentación y arrancamos, ¿les parece? Listo, sí, Vale, señor. profe, gracias. Ok, gracias. Listo, ¿me pueden confirmar, porfa, si ahí ven la presentación? Sí, señor. Ahí Sí, se ve. Oh, señor, profe. gracias. Bueno, entonces, pues tal y como lo dice ahí la presentación, vamos a hablar de estrategia, organización y negocios, porque pues básicamente eh, este espacio académico, pues digamos que se vuelve mucho de casos. Entonces, pues vamos a dejar sentada lo que son esas definiciones, esos conceptos, para arrancar ya a meternos con casos prácticos, casos de la vida real, como dirían en las novelas. Entonces, arrancando con el tema de estrategia, digamos que cuando uno habla digamos que en las organizaciones se expresa mucho el concepto de planeación estratégica, pero digamos que esa planeación estratégica se debe tomar como un proceso. Entonces, uno debería era hablar no solamente de planeación estratégica, sino del proceso de planeación estratégica. ¿Y por qué proceso? Porque digamos que un proceso se actualiza, un proceso pues de por sí es como un conjunto de pasos, es una secuencia y es una secuencia que digamos se creó en un determinado momento, pero necesita estarse actualizando. Entonces, la planeación estratégica también, de acuerdo a los, qué sé yo, nuevos modelos de negocio, a las nuevas tecnologías, a las pandemias, todo ese tipo de cosas hace que la planeación estratégica también tenga que estar en un proceso de mejora continua. Y ese proceso de planeación estratégica puntualmente, digamos que consiste en la elaboración de qué? De una estrategia como tal para la organización. Es decir, hacia qué lado nos vamos a mover, cuál es nuestro horizonte, cuál es esa proyección o esa visión que tenemos de nuestra organización. Y no solamente lo hablo desde el punto de vista de una industria o de una organización que pertenezca de pronto al sector comercial, eso aplica para todo tipo de organizaciones, grandes, pequeñas, medianas, del sector industrial, del sector de servicios, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, todo ese tipo de cosas. Entonces, partiendo de eso, digamos que en el marco de esas
características particulares y esas necesidades puntuales que tiene cada organización debido a su tamaño, debido al sector que pertenece, etcétera, etcétera, pues hay que plantear y digamos que implementar ese proceso de planeación estratégica. Todo lo que vamos a ver en esta sesión, digamos que podemos decir que eso se determinará o vamos a determinar cuál es el verdadero significado de lo que es una estrategia y cómo es que debe llegar a formar parte esencial de toda iniciativa empresarial ese término de estrategia. ¿Ok? Luego de eso, y digamos que desde una óptica de un área de negocios corporativa, lo que vamos a hacer es vamos a mostrar las decisiones que deben ser promovidas entre algunas, lo que es la política de inversión, ¿sí? Lo que es la ventaja competitiva. Y por último, ya, pues digamos que vamos a mostrar lo que son los factores que una organización puede llegar a emplear ¿para qué? Para ganar una ventaja, no sé si una ventaja apreciada, si una ventaja significativa en relación a las otras empresas del sector. ¿Ok? Así las cosas. Básicamente, digamos que el contenido de esta sesión está organizado de la siguiente manera. Hablaremos de qué es estrategia, eh, qué es esto de estrategia, cuáles son los contenidos de la estrategia, cuáles son las etapas de una estrategia, qué es eso del análisis externo y el análisis interno, porque es que yo no puedo ponerme a crear estrategias si no me conozco a mí mismo y si no conozco a mi competencia, porque entonces, pues, ¿para qué? ¿Qué va a hacer? O sea, ¿cuál es ese tipo de estrategia? ¿Sí? Si usted no se conoce, si usted no sabe cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, ¿hacia dónde va a aplicar esa estrategia? Entonces, partiendo de eso, digamos que tenemos que arrancar por indicar específicamente, pues, ¿qué es una estrategia? ¿Ok? Eh, digamos que para el tema de estrategia, pues, no es que haya una definición única o que esa definición se aplique a todas las organizaciones. No aparece de esa manera. Obviamente, pues algunos libros sí la definen, tienen un concepto, pero digamos que cuando uno toma, y por lo general en el idioma español, uno lo primero que hace es como irse al origen de la palabra, ir a remontarse al latín y empezar a discriminar la palabra, a ver cómo es que está conformada. Y precisamente, pues, estrategia está conformada o proviene de la palabra estrategos, que es un vocablo con el que los griegos designaban a la persona que debía conducir, pero conducir, o bueno, más o menos realizar una tarea muy puntual, y era las fuerzas militares. ¿Por qué era tan importante las fuerzas militares y por qué todavía no sigue siendo? Porque es que los países pueden ser atacados en cualquier momento y ellos tienen que crear estrategias que les permitan defenderse. Y ustedes saben que en una guerra, en un conflicto, lo que termina marcando la diferencia es la estrategia que se utilice para vencer al enemigo. Entonces, desde esa óptica, empezaron los griegos y los griegos sí que tenían problemas, porque los griegos, no sé si eh, conocen el mapa, tienen una cantidad de islas regadas ahí al frente del mar de ellos y pues obviamente eso era sensible de invadir, ¿sí? Y pues digamos que ahí también tenían a Italia, que Italia pues siempre ha sido como montadora, como a querer y apropiarse y todo este tipo de cosas, pero Grecia logró convertir digamos que ese espacio marítimo lo supo explotar muy bien y supo desarrollar muy bien eh, esas rutas navieras, explotar todo el comercio a través del mar y eso pues se convirtió en una de las grandes ventajas y tanto así que Grecia en una potencia en esa era antigua. Entonces, mire lo importante que era, o sea, el nivel o el estatus jerárquico que lograba tener la palabra estrategia, que solamente se la designaban al general que era capaz de conducir las fuerzas militares, o específicamente en el ejército griego. Entonces, ese estratega
digamos que ante la presencia de un conflicto, cuando se desataba algún problema, alguna invasión, alguna situación, ¿qué hacía ese estratega? Él empezaba a crear y a desarrollar esas estrategias más exitosas o esas estrategias que él consideraba eran las mejores y las que iban a funcionar y las implementaba ¿para qué? Para enfrentar a esos, digamos, a esos posibles o a esos, más que posibles, yo creo que ya se convertían en potenciales enemigos. Entonces, de esa manera y con ese pequeño contexto, creo que podemos decir que inicialmente esa palabra estrategos o estrategia, digamos que se refería al nombramiento del general del ejército. Y sucede que por allá en la época de 450 antes de Cristo, que imagínense esto desde cuándo, eh, digamos que en esa época, ahí, no me acuerdo cómo se llamaba el emperador de esa época en Grecia, eh, ese emperador vino a definir una serie de habilidades administrativas atadas a la palabra estrategia. Entonces, él se dio cuenta que estrategia no solamente podía ser aplicada a decir, oiga, entonces vamos a traer al ejército enemigo y lo vamos a meter por el sector más lodoso o por el sector más montañoso y nosotros nos ubicamos desde la parte de arriba y lo vamos a atacar con tales y tales armas. Decía, bueno, eso está bien y eso sirve para, digamos que aplicar bien el concepto de estrategia, pero es que estrategia debe ir más allá. O sea, yo lo puedo aplicar directamente a temas administrativos, ¿sí? A temas, digamos que de gerenciamiento, de liderazgo, y entonces comienza el emperador de esa época, comienza a darse cuenta que esa palabra estrategia, pues puede llegar a potenciarse aún muchísimo más, no solamente desde el punto de vista de un conflicto armado, sino que también lo podían aplicar para organizar su sector comercial, para poderse, eh, digamos que, descubrir otras rutas navieras, crear nuevos convenios con países vecinos para poder potenciar su comercio, etcétera, etcétera. Entonces, mire que desde esa época, desde el 450 antes de Cristo, se empezó a descubrir que esa palabra, que esa estrategia, con todo lo que alberga, puede llegar a potenciar muchos aspectos, eh, digamos que de una nación, y si lo hace a nivel de una nación, pues lo puede hacer a nivel de una empresa o de un conglomerado. Entonces, ya aterrizándonos en lo que es específicamente el campo de la administración, digamos que una estrategia, ¿qué vendría a ser? Se convierte básicamente esa estrategia como en un patrón o, bueno, patrón no tanto, sino más bien como en un plan. ¿Y ese plan qué hace? Ese plan agremia o agrupa, bueno, integra las principales metas y las políticas de una organización y con base en eso, ¿qué hace? Pues ya integró esa visión, ¿sí? Las metas y las políticas de la organización, las integró dentro de esa estrategia y eso ¿qué le va a permitir? Pues establecer unas acciones que van a ser muy coherentes, unas acciones muy relevantes y eh, que están muy atadas a la organización para poder realizar esas acciones al interior de la empresa. Entonces, partiendo de esa definición, una estrategia debe ser planificada, ¿sí? Eso no se le ocurre a usted de la noche a la mañana. Puede que de pronto tenga la idea y pues con la idea uno mire a ver hasta dónde puede llegar, pero no necesariamente eso sale así de rápido. Se tiene que, eso demanda un tiempo, demanda poder, perdón, demanda poder determinar qué recursos tiene, porque pues sí, muy chévere que usted quiera comenzar a exportar mercancía, pero bueno, su mercancía, ¿con qué va a ser competitiva a donde la quiere exportar? ¿Será que allá no hay otra empresa que haga lo mismo y de pronto lo hace de una mejor manera a un costo muchísimo más barato? Entonces, se va a estrellar. Entonces, significa eso. Significa cuál va a ser mi visión y qué recursos tengo para qué, para poder desarrollar ese plan de acción que pueda engranar y ya eso engranado ponerse en práctica para sacar adelante esa estrategia.
Entonces, miren lo importante que viene siendo esa palabra, que pues uno la escucha, se ha vuelto como muy de una conversación. Uno dice, ah, sí, yo implementé una estrategia o estratégicamente miré, y ya como que se nos volvió parte del vocablo, parte de, como que lo hemos vuelto tan de las conversaciones que uno dice, ah, sí, yo creo que eso es estratégico. Me parece que esa es una posición muy estratégica para abordar, ir a hacer el mercado. Sí, ok, bueno, hay que ir a hacer el mercado, pero pues no estrategia como tal para ir a hacer el mercado, pues no sé hasta dónde. De pronto alguien me dirá, no, si es que yo tengo que organizar y tengo que decir, mire, voy a llevar una lista porque es que si no hago esa lista, entonces se me desordena y salgo descuadrado y tengo que pagar más y se me va a dañar el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hay una serie de situaciones que uno puede llegar a decir, y a eso súmele que pues para poder hacer mercado usted necesita recursos. Entonces, pues casi que puede empatar, pero digamos que lo estamos sobrellevando ese término como a muchos aspectos de la vida rutinaria. Y pues no es que esté mal, pero de pronto le quitamos poder a lo que realmente esa palabra significa. ¿Ok? Entonces, digamos que ese concepto, pues al igual que la administración y que todos los conceptos que han ido surgiendo y que si usted mira, casi todos nacen en las Fuerzas Armadas y luego los heredan el sector empresarial. Todos esos términos que han surgido, pues digamos que han venido surtiendo una evolución y cada vez pues hay personas que se dedican más a estudiar ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, hay un autor, Henry Mitzberg, él tomó el concepto de estrategia, ¿sí? ¿Y él qué hizo? Él plantea que aun cuando Henry Mitzberg acepta la existencia de estrategias que nacen bajo planificación, muchas veces las estrategias también pueden provenir del interior de la organización en ausencia de un plan formal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que a veces hay que tomar decisiones de una y eso lo pone usted contra las cuerdas. O dígame quién en pandemia se iba a imaginar que nos iban a encerrar 3, 4 meses. Nadie. ¿Por qué? Porque dijeron, ah, no, es un puente y yo me acuerdo perfectamente de eso porque ese encierro me dio duro. Entonces, no, que va a ser como es el puente, y luego miramos después de ese puente, ahí nos quedamos encerrados y después no, que multas y que usted sale y lo van a fichar y no sé qué. Entonces comenzaba usted con ese temor y mire que, pues digamos que hay situaciones que lo ponen a usted como gerente contra las cuerdas y usted tiene que usted tiene que reaccionar, usted tiene que mirar cómo va a salir adelante de eso. Entonces ahí entra otro término que se denomina el pensamiento estratégico. Entonces, ahora ya usted no solamente tiene un plan estratégico, sino que ahora debe tener pensamiento estratégico. Y uno dice, "Juan, quiero el pensamiento estratégico, ¿sí? Pues sí, hay que estudiarlo, hay que darse cuenta de muchos casos, hay que mirar cómo reaccionó una empresa ante tal situación, pero eso no significa que eso pueda ser genérico para todas, porque de pronto esa empresa tenía muy buenos recursos, de pronto la empresa que usted está dirigiendo ahorita no los tiene, ¿sí? Entonces, cada empresa resulta ser un mundo totalmente aparte. Entonces, este señor Henry Misberg lo que hace es que dice, bueno, sí, pues muy chévere si se puede planear y sacar desarrollar toda una planeación estratégica, pero es que no siempre se tiene el tiempo para hacer eso. Entonces, en muchas ocasiones, la empresa se ve sometida o está bajo presión y tiene que empezar a desarrollar una serie de estrategias en ausencia de ese plan, ¿ok? Y lo hace, pues obviamente, como reacción a una circunstancia o una eventualidad. Entonces, por ende, digamos que a ese tema de planeación estratégica ya ha ido evolucionando y se ha convertido más es en un tema de pensamiento estratégico. Dicho eso, digamos que en la práctica, las estrategias digamos que del grueso de las compañías, digamos que esas estrategias son como una mezcla entre lo que se planifica juiciosamente, pero atado también a lo que va a ser, a lo que surge, ¿sí? Entonces, imagínese que usted tiene
tiene el plan de ventas, usted tiene todo el plan de compra de inventarios, el plan de producción, el plan de ventas, y llegó y no se dio cuenta y cometió un errorcito pequeño que lo llevó a que le sellaran el establecimiento por 15 días. ¿Qué hace uno ahí? A eso se le conoce como, ok, tengo un plan y usted lo tenía totalmente estructurado, pero hay otros factores que le pueden llegar a afectar ese plan. A eso se le llama lo emergente o los famosos riesgos a los que nos vemos sometidos casi siempre. Entonces, imagínense que hay una empresa muy grande a nivel mundial, Caterpillar. Esa empresa, digamos que se encargaba de fabricar, digamos que fabricaba maquinaria amarilla pesada, ¿sí? Para construir grandes infraestructuras y todo ese tipo de cosas, pero ellos a la vez decían, ok, vamos a crear la maquinaria que necesitamos, pero a la par fabriquemos la indumentaria que va a utilizar nuestros empleados para asimismo saber decir, mire, ellos tienen que en algún momento meterse debajo del tractor porque se puede varar, entonces les va a tocar empuercarse, les va a caer de pronto aceite. Al ser una maquinaria pesada, no pueden correr riesgos de que de pronto algo se les caiga en el pie y los lastime demasiado, sino entonces las botas tenían unas características, en fin, comienzan a pensar en muchas cosas y ese segmento específico de Caterpillar, de esa fabricación de esa indumentaria propia para sus empleados, pues digamos que eso digamos que una línea de, ¿cómo llamarlo? Sí, como un segmento más de la empresa. Entonces, fabricaban toda la maquinaria amarilla, pero también se daban el lujo de fabricar las prendas que iban a utilizar sus empleados. Entonces, bueno, y no solamente pensándolo en los empleados, sino básicamente en la persona que iba a manejar esa maquinaria pesada. Porque a veces uno le preguntan, bueno, ¿y eso qué? ¿Eso necesito casco? ¿Necesito gafas para protección? Ay, sí, hermano, sí, tiene que comprar. Entonces yo le decía, no, mire, esa maquinaria necesita, no es solamente echarla a andar y alguien que la sepa manejar, sino que esa persona que la sepa manejar debe tener una indumentaria específica porque es que eso le va a saltar aceite o cuando esté recogiendo trigo le van a saltar espigas y le va a caer en un ojo, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo eso hoy en día lo llaman como seguridad en el trabajo. Entonces, todo ese tipo de cosas que empiezan a detectarse en las organizaciones, esta empresa comenzó a darse cuenta que ahí pues podía también dar ese valor agregado para mejorar la venta de su maquinaria. Y entonces, pues digamos que como la finalidad de la ropa y de las botas era básicamente el trabajo y el trabajo pesado, entonces el aspecto importante de esa ropa era la resistencia que tenía y obviamente pues la durabilidad. Y digamos que pues mucha gente, es decir, cuando usted compraba esa maquinaria y compraba la ropa, usted decía, ah, bueno, esto es para que dure esas prendas de vestir, para que el operario la pueda manejar sin inconveniente, pero que a la vez se sienta cómodo y protegido. Entonces, partiendo de esas dos características, que era ropa que tenía resistencia y aparte era durable, entonces, pues digamos que no era ropa bonita, porque un overol de esos nunca va a ser chévere, pero ellos no se preocupaban porque fuera bonita, sino que fuera durable y resistente. Entonces, cuando ellos empezaron a vender esa ropa que le daban a los operarios, ellos empezaron a darse cuenta que esas prendas de vestir eran vendidas por los mismos trabajadores en tiendas, en otros mercados, en otras tiendas, en donde además, digamos que esa ropa era de gran aceptación, ¿sí? Inclusive era ropa que estaba llegando a ser utilizada por gente joven como un símbolo de ser rudo, ¿sí? De virilidad. Entonces la usaban y se sentían chéveres y sentían que ellos transmitían esa sensación de rudeza. Entonces, ¿la empresa qué hizo? Dijo, no, pues, pero un momentico, aquí hay que cambiar el esquema de trabajo, ¿sí? Entonces, comenzaron a desarrollar una estrategia emergente porque no tenían dentro de sus planes, nunca estuvo ponerse a vender ropa. ¿Sí?
Y esa estrategia emergente, ¿qué hizo? Lo llevó a ampliar esa cartera de productos, inclusive, es decir, pasando no solamente de vender maquinaria amarilla, sino que ahora producían prendas de vestir y más aún, prendas femeninas, ¿ok? Entonces, digamos que y mire lo particular del caso, es que ese tipo de línea de ropa de trabajo, ropa que transmitía esa sensación de rudeza y de virilidad, esa ropa era muchísimo más aceptada por las mujeres. Entonces, usted fácilmente puede ver tiendas Caterpillar en los centros comerciales en Santa Fe, acá en Bogotá. Hay una tienda Caterpillar en donde venden ropa de esta empresa, que se dedicaba única y exclusivamente a fabricar y comercializar maquinaria pesada. Entonces, miren que las cosas no todas están dichas en los mercados. No sé si alguien quiere compartir algún caso. Ok, entonces miremos lo que es los contenidos de la estrategia. Digamos que la estrategia, como les decía, pues tiene que ser entendida como una proyección, como una visión de futuro. Y esa estrategia, básicamente, lo que va a hacer es que va a establecer cuál es la posición que se desea para la empresa, ¿sí? Y eso, digamos que se constituye o se conforma de la determinación de los medios que son capaces de conseguir cómo alcanzar o cómo desarrollar esa estrategia. Entonces, para poder llevar a cabo esto, la estrategia debe estar constituida con la siguiente información. Debe tener un alcance, ¿sí? Ese alcance corresponde al dominio de la organización, indica los negocios en que la empresa quiere participar. No significa que después yo ese alcance no lo voy a emplear. Mire lo que le pasó a Caterpillar, ¿sí? Vendiendo maquinaria pesada, se empieza a darse cuenta que entonces va a crear ahora una línea de fabricación de ropa. ¿Eso a quién se le va a ocurrir? Pero lo lograron y mira hasta dónde da. El segundo es la asignación de recursos, es decir, cómo distribuir los recursos entre las distintas áreas que conforman esa empresa. Y el tercero, las famosas ventajas competitivas, es decir, ese factor que le permita a la empresa destacarse, a la empresa como tal o a los productos que está fabricando, y dado el alcance propuesto y la asignación de recursos que tiene planeado, ¿ok? Entonces, digamos que una ventaja competitiva es cualquier característica de la empresa que, ¿qué hace? Que la diferencia de la competencia directa dentro de ese sector, ¿ok? Toda empresa que obtiene beneficios de un modo constante o de un modo sostenido tiene algo que sus competidores no pueden igualar. Aunque, pues digamos que en muchos casos lo traten de imitarlo, no solo tiene una ventaja competitiva, sino que esta es sostenible al mediano o a largo plazo. Y ustedes lo ven en muchos sectores. Yo no sé si cuando han visto ahora todos son máster, ¿no? Máster burger, máster vegano, máster no sé qué. Entonces, cuando usted sale a esos eventos y le da por ir a probar esas hamburguesas que hacen parte de ese máster, pues usted encuentra de todo tipo. Hay unas muy buenas, otras que hay más regularcitas, y usted como que ya va perfilando los sitios que le gustan y dice, ah, bueno, aquí vuelvo, ¿sí? O a este sitio ya no vuelvo porque es que no me gustó esa hamburguesa, creo que la hicieron de tal y tal manera. Pero cuando usted llega a un sitio que es capaz de innovar, usted por lo general se queda con ese sitio. Y puede que lo imiten, como les decía. Puede que a ese negocio traten de imitarlo o a ese producto traten de imitarlo, pero no siempre lo van a lograr. Imagínense que la semana pasada tuve oportunidad de ir a un sitio de estos de hamburguesa y la hamburguesa que me ofrecieron fue, mire, esta hamburguesa tiene ají. Ya, pues qué boba, pues sí, y a mí me gusta el ají. Entonces le dije, ah, pero pues sí, el ají en la carne, ok, una salsita. Me dijo, no, el pan es de ají. Yo le dije, ¿el pan de ají? ¿Cómo así? Me dijo, sí, el pan tiene un picantico que entre más usted va comiendo lo va sintiendo, pero eso con la hamburguesa y con
con el tomate y la lechuga y el queso y más estas salsas porque tenían ají de tomate de árbol, tenían ají, era la tienda pues especializada en ajíes. Y yo decía, no, pero, oiga, chévere, y el pan era picante. Decía, bueno, ¿y cómo le hacen? Y tenían un polvito que era el que le aplicaban al pan por dentro cuando lo estaban horneando y todo, y quedaba de muy buena textura, pero además tenía ese picantico y lo hacía rico y diferente a la hamburguesa. Porque uno, pues una hamburguesa no se la come con ají, ¿sí? Uno le echa salsas sí, y mayonesa y ese tipo de cosas, pero si mucho le echará jalapeños, pare de contar. Pero que el pan sea picante, no. Y ese tipo de factores que logran hacer que el producto se destaque del resto son los que terminan marcando la diferencia. ¿Ok? Entonces, así como digamos que estos son los contenidos que debe tener una estrategia del alcance, de la asignación de recursos y las ventajas competitivas. Tenemos también unas etapas de una estrategia. Entonces, sucede que dentro de ese proceso de creación de la estrategia, eh, digamos que esto no es un proceso fácil, esto no todo está escrito, pues le dan la teoría, ¿sí? Pero de ahí a llevarlo usted al terreno, pues ya es muy difícil, es otro cuento. Entonces, ese proceso de entrar y cranearse la estrategia más adecuada no es sencillo y además, pues, no, digamos que no está carente de estudios y de realizar análisis pues digamos que tendrían que realizarse juiciosamente para corroborar cuál es la estrategia que más es acorde para esa organización. Y a eso, digamos que en ese proceso, cuando usted está determinando cuál es la estrategia que más le conviene a la empresa o cuál es hacia dónde debe ir la organización, usted está haciendo también un análisis de riesgos. Usted está minimizando los riesgos que puede llegar a tener a nivel organizacional dentro de esa creación de esa estrategia. Porque es que usted empieza a decir, ok, vamos a crear entonces una hamburguesa con el pan picante. Y usted dice, joder, mi chica, ¿y quién se va con el pan picante? Y si no le gusta a la gente, y si me quedo con toda esa masa ahí, ¿qué vamos a hacer? No, pues entonces uno empezará de a poquitos, dice, sí, mire, pero es que nadie la tiene en la ciudad, ese pan no lo venden en cualquier lado. Entonces, desarrollemos la idea, empecemos a mirar y así han empezado muy buenos negocios, ¿sí? Solo porque se han atrevido a innovar, pero la innovación tiene un riesgo muy alto y es que le puede salir bien como le puede salir mal, ¿ok? Entonces hay que tratar de identificar esos riesgos para poderlos minimizar o para poderlos gestionar con el propósito de, eh, digamos que, evitar tener unos fracasos que de pronto pues, pueden ser muy fuertes para la empresa y dentro de eso hoy muchas empresas no se pueden dar el lujo de correr tanto riesgo. Entonces, digamos que acá lo que tenemos es básicamente las etapas que componen las actividades de una formulación de una estrategia, ¿sí? Y digamos que acá lo que tenemos es, partimos puntualmente de lo que son la misión y las metas que tiene la empresa, es decir, para dónde va. Esta es la parte, digamos que esta es la parte estratégica de la empresa, ¿ok? Aquí yo estoy definiendo cuál es el rumbo que va a tener la organización, pero esa misión y metas, yo tengo que proceder a realizar en primera instancia un análisis interno, ¿sí? Poder determinar cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Y luego, asimismo, como hice un análisis interno, hago un análisis externo en donde voy a mirar mis oportunidades y mis amenazas. Y esto obviamente me va a llevar a un desarrollo de una matriz PODA, en donde, ¿qué hago yo? Básicamente tomo, digamos que las principales fortalezas, ¿sí? Con las principales oportunidades y armo pares estratégicos. Es decir, tomo la fortaleza 1 con la oportunidad 3, por ejemplo, y digo, ok, esto me parece un par estratégico, ¿cómo lo potenciamos? Entonces comienzo uno a crear estrategias o una serie de actividades que me permitan poder potenciar y sobre todo implementar esas acciones al interior de la organización. Entonces de pronto sale una fortaleza y es que tenemos muy buena maquinaria, ¿sí? Tenemos muy buenos activos fijos. Y una oportunidad es que podemos aprovechar el convenio de la CAN para exportar
a 0 pesos de arancel. Entonces, qué desarrollo yo ahí? ¿Qué estrategia puedo desarrollar? Entonces, tengo que aliarme, o bueno, no tanto aliarme, pero sí, por ejemplo, tener un consultor que me diga, bueno, ¿cómo puedo exportar? ¿Cómo consigo los clientes? Porque es que yo estoy aquí en Colombia y yo quiero aprovechar esos clientes que están allá en Perú, los que están en Bolivia, los que están en Ecuador. Los de Venezuela no tanto, pero bueno, digamos que es un mercado que está todavía ahí latente. Y entonces uno comienza a decir, bueno, ¿y cómo me consigo esos clientes? Entonces ese consultor va a tener la oportunidad de decirme, mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, yo tengo los contactos, voy a buscar, ¿usted qué vende? Ah, no, yo fabrico tal producto. Ok, yo tengo unos clientes que se encargan solamente de eso, pues eso me costará, pero me va a abrir el camino. ¿Ok? Y eso es una inversión. Entonces, básicamente, y así hago. También hago pares estratégicos con debilidades y amenazas, ¿sí? Puedo tomar una debilidad y una oportunidad, o una fortaleza y una amenaza, y comienzo a jugar con todo eso para desarrollar esas estrategias que me van a hacer que mi negocio se potencie, ¿ok? Entonces, como les decía, el proceso pues arranca con esta misión y con esas metas que se ha propuesto la organización. Y luego, entonces hacemos lo que es el estudio de esa matriz FODA con el único propósito de determinar cuáles son esas, realizar ese análisis interno y externo para poder determinar pues cómo puedo desarrollar unas muy buenas estrategias. Y esto me va a permitir crear la estrategia a nivel de negocios, la estrategia a nivel funcional, la estrategia global y la estrategia a nivel corporativo. Y aquí, ya con esto, lo que hago es implemento la estrategia. Pero esa implementación de la estrategia, eso no es letra muerta. Eso no se queda ahí solamente escrito. Yo tengo que casi que evangelizar a todo miembro que pertenece a la organización y convencerlo de que eso es lo que vamos a hacer, de que ese es nuestro rumbo, que ese es el horizonte que nos hemos trazado y entre todos lo vamos a tener que llevar y sacar adelante. Entonces, dentro de ese proceso de, entre comillas, evangelización, yo lo que hago es, comienzo a mirar, bueno, ¿en qué hemos fallado? ¿Cómo puedo mejorar eso? ¿Y cómo hago esa retroalimentación? Entonces, cuando ya tengo esa retroalimentación, oiga, le falló, ese consultor no era el más adecuado. Entonces, busque otro, no se eche a llorar, no baje los brazos, no cierre esa puerta, porque es que usted va a empezar a exportar. Su misión, su meta ya es salir a otros mercados, no es solamente quedarse acá en Colombia, es manejar otras monedas, es mirar cómo voy a empezar a buscar clientes, cómo me voy a empezar a mover, ir a tener relaciones comerciales con ellos, todo ese tipo de cosas. Tengo que empezar a desarrollar esas capacidades que de pronto estaban ahí quietas, ¿sí? Porque yo ya conozco aquí el mercado nacional y sé que el colombiano a veces es mala paga, llega tarde, no sé qué, si sé más, pero de pronto cuando va a otro país se estrella con un mundo totalmente diferente. Entonces, hay que tener nutrirnos de esa retroalimentación y con base en esa retroalimentación, tener que de pronto replantear esa misión y esas metas. Porque sí, usted puede tener toda la intención, pero si se vive estrellando y perdiendo y perdiendo y perdiendo, pues así se va a quebrar. Entonces, si usted no replantea, si dicen, mire, sabe que yo definitivamente no soy bueno para exportar, entonces me voy a potenciar acá dentro de Colombia y voy a coger tal región, y de ahí me voy a posicionar primero. Y ahí sí ya con esa experiencia, con todo ese bagaje, ahí sí ya comienzo a mirar realmente ahora sí cómo puedo hacer para exportar. ¿Ok? De pronto hago una alianza, de pronto conozco a algún cliente allá en el exterior, él me puede abrir las puertas, entonces de ahí para adelante ya lo que tenga ahí, eso es ganancia, ¿ok? Entonces básicamente esas son las etapas de una estrategia. Entonces, digamos que descomponiendo esta, estas etapas, hablemos de lo que es la misión y digamos cómo se formula la misión de una empresa. Digamos que el propósito de tener que definir la misión de la empresa, digamos que ese es un proceso que básicamente consiste en establecer esa dirección y en establecer ese enfoque bajo el cual se van a tomar las decisiones estratégicas dentro de la organización.
por lo general, digamos que una misión que está bien conformada, una misión que está bien definida, esa misión consta del establecimiento del rubro, es decir, del negocio, ¿sí? Eh, y digamos que ahí dentro de ese establecimiento de ese rubro del negocio o de la organización, va inmerso lo que es la visión, las metas, pero no necesariamente las metas pequeñas o las metas puntuales, sino las macrometas que usted se quiere eh, proponer para desarrollar ese tipo de negocio. Y enuncia ahí los principales valores filosóficos que van a respaldarlo a usted en la consecución de qué, de esa misión. ¿Ok? Y esto es importante porque digamos que esto es lo que va a hablar bien o mal de su organización, ¿sí? Entonces, ¿qué puede hablar mal de una organización? Que usted ofrece una garantía y no la cumple, ¿sí? Eso ya habla mal y le genera mal nombre dentro del sector. Entonces, hay que empezar si yo escribo, si yo me doy el lujo de crear esos valores, pues lo mínimo que puedo hacer es respetarlos y cumplirlos, ¿ok? Si no va a ser así, pues entonces cámbielos, ¿sí? Y diga que no tiene valores o que su valor es simplemente eh, ser un buen cobrador y ya, ¿sí? Pero hay que, si usted se atreve a escribir valores, que es muy recomendable, pues cúmplalos, ¿ok? Si no, replantéelos. Pero no se ponga a escribir cosas que después usted no va a ser capaz de cumplir, ¿ok? Entonces, aquí cuando uno mira, ¿qué es eso del negocio? Hay que decir que un negocio o una empresa o una compañía, esas empresas o esas compañías deben definir su modelo de negocio en términos de tres dimensiones. Eh, y básicamente uno puede llegar a determinar eh, esa, ese modelo de ese negocio cuando da respuesta a tres preguntas puntuales. Primero, ¿quiénes son sus clientes? ¿Sí? Segundo, ¿qué necesidades satisface usted como empresa o sus productos? ¿Qué necesidades le están satisfaciendo a ese cliente? Y en tercero, ¿qué habilidades son las que lo diferencian o qué habilidades satisfacen las necesidades de ese cliente? De esa manera, digamos que ahí lo que usted está haciendo es estableciendo una definición del negocio, pero una definición del negocio que está basada en qué? En el cliente, porque cada pregunta va orientada al cliente. ¿Cuáles son sus clientes? ¿Qué necesidades satisface el cliente? ¿Y qué habilidades distintivas satisfacen las necesidades de ese cliente? ¿Ok? Porque todo tiene que estar en torno al cliente. ¿Listo? Entonces, eso frente a lo que es el negocio, frente a lo que es la visión, hay que decir que esa visión es como el segundo componente en esa declaración de la misión corporativa. Y eso también, digamos que se conoce en alguna bibliografía como ese intento estratégico. ¿Y eso en qué consiste? Esa visión o ese intento estratégico. Eso consiste digamos que es como una manifestación, pero una manifestación con carácter formal de lo que la empresa trata de lograr. Por ejemplo, ser la mejor empresa de productos alimenticios del mundo, ¿sí? Para allá quiero ir, yo quiero ser eso, ¿sí? Que si lo va a lograr en 5 años, en 10 años, pues ya eso dependerá de otros factores, pero esa es mi meta, ser la mejor empresa de productos alimenticios del mundo, ¿ok? Esa es mi visión, hacia allá le quiero apuntar. Lo que pasa es que hoy en día ya le dicen a usted, mire, no se ponga a echar globos y a echar sueños ahí de que va a ser la mejor empresa de productos alimenticios del mundo, porque posiblemente no lo va a lograr, ¿sí? No, es una visión muy, mm, como puede ser muy lejana en estos momentos, porque usted no tiene el músculo financiero, porque usted no tiene la infraestructura, porque hasta ahora está empezando. Entonces, tener una visión ¿cómo se diría? Un poquito tan inalcanzable, pues puede llevar a que la empresa sufra ciertos, mm, digamos que, fracasos o ciertas desilusiones que puede hacer que de pronto
los accionistas se echen para atrás y digan, no, eso no. Usted me dijo que la visión era convertirnos en la mejor empresa de productos alimenticios del mundo y nunca me dijo cómo ni en cuánto tiempo. Y ahí seguimos estancados vendiendo los mismos productos a los mismos clientes, no crecemos. Ok, entonces habrá que replantear eso. ¿Cómo quiero yo llegar a ser la mejor empresa de productos alimenticios del mundo? ¿O será que mejor digo que quiero ser la empresa que fabrica eh, los mejores cereales? ¿Sí? O sea, una línea específica de lo que yo estoy fabricando. Entonces, habrá que replantearse realmente. Y eso no significa que porque es la visión, eso es letra muerta, eso usted lo escribió en mármol y ahí se quedó. No, esa visión la va replanteando y a esa visión por lo general uno lo que hace es que le coloca tiempo. Entonces le dice, mi visión a 3 años es convertirnos en la empresa líder de productos alimenticios en mi localidad. Ya después entonces dice, no, ya no solamente en mi localidad, sino que ya quiero coger toda la ciudad. Ah, ok, listo, entonces cambie la visión. ¿Y cómo va a alcanzar eso? No, voy a tener que comprar más vehículos, voy a tener que montar una bodega al sur de la ciudad y comienza usted a desarrollar estrategias que le permitan cumplir esa visión que se trazó, ¿sí? Y así le va poniendo tiempo y cada vez la va madurando esa visión, ¿ok? De eso resulta ser bien importante. Luego viene lo que es las macrometas. Esas macrometas que hacen son las que básicamente especifican cómo una compañía intenta emprender el logro de su visión o de ese intento estratégico. Por ejemplo, la aplicación de la calidad total que hace. Eso es una búsqueda de la satisfacción del cliente, un otorgamiento de poder al personal y poder maximizar la productividad. Entonces, todo eso que hace, todo eso le va dando forma a esa selección estratégica. Entonces, cuando sea necesario elegir entre estrategias a implementar, pues esa deberá ser favorecida a aquella estrategia que más se acerque a todos esos preceptos, al precepto de aplicación de la calidad total, al precepto de la búsqueda de la satisfacción del cliente, al precepto del otorgamiento de poder al personal, el precepto de maximizar la productividad, todo eso lo tengo que ir haciendo. Y aquí es importante tener presente que en esta parte de la definición de la misión de las macrometas, el uso de las tecnologías de la información puede quedar explícitamente establecido. Y con eso yo qué gano? Pues que toda acción que voy a implementar o toda acción llevada a cabo por la empresa debe ser coherente con ese enfoque. ¿Ok? Y luego viene lo que son los valores, la definición de esos valores. Entonces, esos valores, digamos que son una síntesis de lo que es esa filosofía corporativa. Filosofía corporativa que pues, digamos que está constituida por principios, por valores, por una serie de aspiraciones, por unas prioridades filosóficas, ¿sí? Esos ideales con los cuales se comprometen quienes toman las decisiones estratégicas que están guiando a la organización. Entonces, básicamente, dentro de esos valores, ¿qué se hace? Se plantean la forma como la empresa intentará desarrollar sus negocios y por lo general esos valores reflejan el reconocimiento de la responsabilidad social y de la ética por parte de una firma. Por ejemplo, para efectos de una empresa química, su cultura se asocia a dos ideas claves. Una mejor vida mediante mejores productos, y eso se hace a través de la química, y el respeto absoluto al medio ambiente. Entonces, tratar de desarrollar mm, esos dos valores que me he propuesto, pues van a demandar que de pronto que tenga que comprar unas materias primas que son más costosas que las otras, ¿sí? Voy a tener de pronto que implementar todo un plan de manejo de productos químicos para no contaminar el medio ambiente, el tratamiento que le voy a dar a eso por lo general vale. Y eso son costos que pues yo los voy a tener que trasladar al producto y eso de pronto haga que mi producto sea más costoso que el de la competencia. Y ahí voy a tener que determinar si eso es bueno o eso es malo. ¿Ok? Porque todo, digamos que toma como base la mayoría de los productos se centran en el precio.
Muchos pues miran la calidad, pero a veces el factor por el cual se decantan es básicamente por el precio, ¿sí? Entonces, pues habrá que determinar realmente hasta dónde se puede o hasta dónde la empresa puede llegar a soportar un costo alto del desarrollo de ese producto y pues habrá que determinar si vale o no la pena. Eh, Luego de esto viene, bueno, entonces estábamos viendo lo que era la misión. Quitar esto. Ay, Profe, dime. es que pues yo quería de pronto hacer una pequeña pregunta con respecto al tema de la visión y la misión que más o menos estás enfocado. Y es, em, ¿cada cuánto podría uno replantear ese tema en una empresa cuando uno empieza? ¿Por qué? Porque el ejemplo que tú estabas dando en cuanto a quiero ser la mejor empresa de Colombia o la mejor empresa del mundo, puede ser una visión a un plazo largo, ¿sí? Pero cuando uno está empezando, trata de hacerlo como más cercano porque precisamente se da lo que tú dices, o sea, estamos viendo un futuro, no sé en cuántos años, en 20 años, para llegar a ser la mejor empresa de servicios, por ejemplo, en mi caso, en la empresa que tenemos ya hace 10 años. Pero en el transcurso de la vida de la empresa, uno se da cuenta que no necesariamente para lograr ciertos objetivos necesita ser la mejor empresa de Colombia, ¿sí? Porque en el caso nuestro, digamos, los servicios están muy concentrados en el tema de Bogotá, ¿sí? Ya cuando empiezas a tocar otras puertas en otras ciudades, puede irse agrandando ese mercado, puede irse agrandando las metas, pueden irse cada año o cada 2 años reescribiendo esos objetivos, pero en estrategia, más o menos en cuánto tiempo uno podría llegar a evaluar esa visión, esa misión con respecto a las metas que tiene a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo. Ok, Carolina, es muy buena la pregunta porque digamos que no hay un manual que diga que es que usted tiene que replantear la estrategia cada 4 años, cada quinquenio, no lo hay. Básicamente, digamos que eso hace parte de ese pensamiento estratégico en donde el gerente empieza a mirar, oiga, eh, estamos estancados. No vamos a poder salir del mercado que ya tenemos acá en Bogotá. Estamos muy hechos a la medida de Bogotá, ¿sí? Entonces, si quiero crecer, tengo que de pronto entrar y decir, bueno, ¿qué tipo de servicio creo para poderme ajustar a las necesidades que tiene, qué sé yo, Ibagué, que tiene Cali, ¿sí? Que tiene Medellín? Entonces, ¿cómo conozco eso? ¿Cómo puedo desarrollar un servicio para poder suplir esas necesidades que allá puedan tener? Pero básicamente el tema de replantear, o bueno, más que replantear es estar vigilante de esa parte estratégica, porque es que eso es muy importante. Vuelvo y digo, eso es lo que da la ruta, ese derrotero que yo voy a seguir en la creación y en el desarrollo de ese proyecto de emprendimiento o de esa empresa que yo ya tengo constituida. En ese orden de ideas, lo que uno debe hacer es cada año sentarse y reevaluar esa estrategia, si está bien planteada o qué está pasando con esa estrategia que diseñamos hace un año y no la hemos podido llegar a desarrollar. Y ahí juega un papel muy importante lo que es la parte directiva de la empresa. Bueno, más que la directiva, los dueños de la organización. O sea, ¿por qué los dueños? Porque ellos son los que están arriesgando su patrimonio. Entonces, habrá que decirle, bueno, mire, desafortunadamente teníamos planeada tal estrategia, pero, qué sé yo, el contrabando chino nos pone contra las cuerdas y no nos deja crecer al ritmo que queríamos crecer. Entonces, nos toca replantear la visión, ¿ok? Eso es más sano que estar tratando de tapar o llegar con mentiras y decir, no, sí, mire que ya estamos a poquito, de unos 2 meses más y verá que podemos cumplir la visión que nos habíamos propuesto. No, pero vuelvo y digo, no es que eso tenga un plazo, pero en la visión es muy recomendable que cuando uno plantee esa visión, vaya, digamos que medida en un tiempo. ¿A cuánto tiempo voy a cumplir esa visión? ¿A un año? A 3 años? No es muy chévere o muy sano plantearse visiones muy a corto plazo, es decir, en términos de meses o en términos de un año,
no es tan bueno porque digamos que eso significa, pero es que esa visión es pequeña, o sea, pues, sí, esa la va a cumplir, ¿sí? Ahora, no siempre la visión se cumple, ¿sí? Y por eso es que es importante sentarse y poder determinar si va bien o va mal, si la está cumpliendo o no. Por eso este punto acá de la retroalimentación es tan importante. Porque es que esto es lo que me está indicando si yo esta misión y esas metas que me propuse y teniendo en cuenta los recursos que tengo y los análisis que hago, voy a poderla cumplir o no. Esa retroalimentación es la que me determina ese tipo de cosas. De pronto, la conclusión a la que uno llega es, no, mire, toca cambiar de modelo de negocio, porque es que, y más en Colombia, y ustedes como contadores lo saben, la inseguridad jurídica acá es terrible. Entonces las reglas de juego de este año posiblemente no sean las mismas del próximo año. Es bajo esa incertidumbre, bajo ese sentir, uno dice, no, miércoles, yo no voy a trazar una visión tan larga, ¿sí? También hay que mirar los gobiernos, también hay que mirar las relaciones que tenemos como país con nuestros vecinos, ¿sí? Todo eso hay que evaluarlo al momento de crear una estrategia o una visión y esa visión, como les digo, pues eso debe llevar un plazo, debe estar medido en tiempo porque de lo contrario se vuelve letra muerta y nunca va a haber esa retroalimentación de la que estamos hablando, porque, sí, eso, nunca vamos a llegar a exportar, entonces, pues, ¿para qué? ¿Sí? Entonces, ponga eso ahí, que a 10 años vamos a ser la exportadora, la empresa exportadora más grande de productos alimenticios. Sí, pero ¿qué es la más grande? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántas fábricas vamos a tener? ¿Cuál es el número de empleados que vamos a querer, que vamos a necesitar para convertirnos en ser la más grande? ¿Qué cantidad de clientes debo tener para estar dentro de la categoría de grandes? ¿Sí? Entonces, digamos que desde y además con todo lo que está cambiando globalmente el mundo, pues imagínense, hace un par de años, bueno, prepandemia, China era el que mandaba el mercado comercial a nivel mundial. Le llegó la pandemia y con sus políticas de confinamiento tan drásticas, se tiró todo el mercado, ¿sí? Ya hoy en día, qué está diciendo el empresario? Le dice, no, mire, señor China, me parece muy chévere, sus productos muy buenos y todo esto, pero yo no puedo seguir trabajando así de esa manera. ¿Y qué tal le vuelva otra pandemia y usted vuelve y se encierre y que no deja salir a la gente ni nada de eso? Nos quiebra. Entonces yo necesito que adicional a eso, y como está tan bloqueado, con tanto arancel comercial por parte de Estados Unidos. Entonces, los empresarios, ¿qué le dicen? Le dicen, mire, hermano, si usted quiere seguir haciendo negocios conmigo, yo lo único que le puedo recomendar es sálgase de China. Traiga sus plantas, lléveselas ojalá a México, que con México tenemos tratado de libre comercio, los productos mexicanos entran con arancel cero, mientras que los productos chinos entran a Estados Unidos con arancel del 30%. Imagínese la diferencia en costos. Entonces, llévese la planta, ponga una sucursal ahí en México y esa es la que me va a surtir los productos que yo necesito ahí dentro de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, todo eso lleva yo tengo que mirar y conocer los aspectos geopolíticos, los aspectos de gobierno, cuáles son las proyecciones, cuáles son las metas que tiene el gobierno para sí mismo yo saber, porque si el gobierno no se va a centrar en disminuir el desempleo, si el gobierno se va a hacer el loco con la inflación, si el gobierno va a seguir subiendo las tasas de interés, pues eso nos va a afectar como empresarios. Y yo tengo que estar constantemente, y por lo general esas son políticas que se trazan anualmente, que es ahí donde yo anualmente debo reevaluar todas esas cosas, porque y más en el país en el que estamos, con tanta inestabilidad, un país con tanta situación adversa, pues eso nos juega en contra y nos va a afectar la visión. Entonces, mi recomendación es que esa visión se reevalúe al momento en que en la junta de socios se está presentando los estados financieros, se está mirando si la empresa va bien o va mal, y ese es el momento adecuado para proponerle el gerente, proponerle a la junta directiva si hay que cambiar el rumbo o cambiar la visión de la empresa por X o Y motivo. De pronto llegan a la conclusión que esos productos ya mm,
qué sé yo, el contrabando lo está acabando, llega tan barato que ya no es rentable seguir produciendo eso. Entonces, pues uno tiene que replantearse eso. Pero es mejor tomar, cuando uno hace ese tipo de ejercicios, digamos que digamos que midiéndolo anualmente, es más fácil tomar medidas correctivas que esperarse a 2 años, de pronto 2 años con pérdidas acumuladas, ¿sí? Y decir, uy, sí, no, no, definitivamente no, ese producto ya no es viable. Y se esperó 2 años. 2 años en donde ustedes saben que hoy en día la hipótesis de negocio en marcha nos afecta. Si usted lleva 2 años de pérdidas continuas, pues ya la hipótesis de negocio en marcha no la cumple y eso casi que lo obliga a declararse en quiebra. Entonces, ¿para qué se va a arriesgar en eso? Entonces, todo ese tipo de cosas, y perdón que me haya extendido tanto, Carolina, pero sí, la respuesta es, eso hay que reevaluarlo anualmente, con el propósito de poder Perfecto, determinar. profe. Sí, con el propósito de poder determinar si vamos bien o vamos mal. Y si vamos mal, tener tiempo de maniobra para corregir el andar, replantear la visión y poder seguir adelante, porque de lo contrario nos vamos a estrellar rápidamente contra un muro o contra el gobierno o contra cualquier otra situación que pueda llegar a pasar. Entonces, hay que tener un margen de maniobrabilidad. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Em, Gracias. No, 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 a ti, muy, muy interesante. ¿En qué me perdí? Estaba hablando aquí, de la misión, ta, ta, ta. Entonces, básicamente ya hablamos de la misión y de las metas, ahora hablemos acerca de lo que es el análisis y el entorno, ¿ok? Entonces, básicamente, estamos hablando casi que de este segmento. Y digamos que una vez ya tenemos claro ese objetivo, esa misión, esa visión, esas metas que tenemos como organización, entonces, mejor dicho, cuando ya sabemos lo que queremos, cuando ya sabemos lo que queremos alcanzar, viene una siguiente etapa, que es la etapa que se conoce como el análisis tanto interno de la empresa, que es para poder determinar esas fortalezas y esas debilidades, como el análisis externo para poder determinar oportunidades y amenazas, que son básicamente una serie de etapas que yo también tengo que reevaluar al momento en que estoy reevaluando la misión y la visión de la organización. Entonces, básicamente, el éxito de ese análisis, de ese entorno, va a depender de qué? Va a depender de cierto grado de análisis del equipo. Va a depender también de la información que han sido capaces de recopilar al respecto, y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque es que si usted es desordenado en la organización, y siempre les he dicho lo mismo, la contabilidad es el reflejo de la administración. Entonces, si es una administración desordenada, ¿qué espera? Pues tener una contabilidad desordenada. Pero si usted es ordenado y transmite ese orden a todas las áreas y permea todas las áreas con ese mismo sentir o con ese mismo deseo de organización, pues la contabilidad va a tener eso. Y si la contabilidad es organizada, si la contabilidad es bien ordenada, usted va a poder nutrirse de datos. Y con los datos uno quedarse conforma la información. Y ya con información confiable, usted toma decisiones muchísimo más acertadas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está haciendo una gerencia bien informada, una gerencia con información a la mano, con información en tiempo real, que le va a permitir tomar decisiones acertadas. Entonces, entonces usted estará diciendo, bueno, ¿y cómo obtengo información relevante? ¿O qué es información relevante? ¿O qué es información oportuna? Pues digamos que para poder obtener ese tipo de información, es muy importante que recolectar datos, ¿sí? Datos, pero no solamente me puedo quedar con los datos de mi empresa, ¿sí? Yo tengo que recolectar datos también del entorno, ¿sí? De todo lo que me rodea, del sector al que pertenezco, ¿sí? Y en ese orden de ideas, entonces yo voy a tomar información del mercado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mercado potencial? ¿Cuáles son los precios? ¿Cuáles son los clientes? Eh, ¿Cuánto está llegando de importación? ¿Cuánto está saliendo de exportación? Todo ese tipo de cosas. Hay que estar informados en todo. Yo les he dicho, y creo que en clases de impuestos hemos hablado de esto, y es que yo siempre les digo, el gobierno colombiano sabe
¿por qué ciudad entra el contrabando de arroz, el contrabando de lenteja? eh, Todo eso entra por Ipiales y sabe el gobierno nacional a qué horas, en qué fecha, cuántos camiones van a entrar. Todo eso lo sabe el gobierno. El gobierno sabe cuántos containers van a llegar de mercancía china de contrabando. Todo eso lo conoce el gobierno nacional. Entonces, básicamente, pues eso nos juega en contra, porque uno dice, pero ¿cómo así? Nosotros que sí pagamos impuestos y nos tratan mal, no nos dan información, y a los que no pagan nada de impuestos, porque esa mercancía entra librecita de impuestos, y eso es lo que surte todo ese mercado informal que conocemos. Entonces, es un tema completamente injusto y raya con lo absurdo, pero esa es la realidad. El gobierno nacional permite eso y eso está mal. ¿Por qué lo permite? Porque dejaron crecer a esas familias, dejaron crecer ese tipo de mercados y ya hoy en día tienen tanto poder que si usted intenta atacarlos, pues le sale el tiro por la culata y el que termina perdiendo es el gobierno. Entonces mire el alcance y los tentáculos que ese tipo de situaciones hoy en día tienen. Entonces, habrá que mirar, habrá que conocer, tener información propia del mercado, habrá que determinar con qué técnica voy a recopilar esos datos, si los voy a recopilar a punta de Excel, ¿sí? O voy a tener más bien que invertir en equipos, ¿sí? En equipos de cómputo, en software que me ayuden a procesar esa información. De pronto voy a tener que suscribirme para poder obtener información, qué sé yo, de la Superintendencia de Sociedades, de las cámaras de comercio, porque eso por lo general lo cobran. Entonces, pues usted puede contemplar eso como una inversión. ¿Para qué? Para poder obtener todos esos datos, transformarlos o procesarlos y con base en eso, que ese dato ya procesado se le convierta en información y con esa información usted ya puede hacer un análisis muchísimo más completo y anticiparse a posibles problemas. Tipos de información general. Hay que conocer la legislación vigente, cuáles son las necesidades sociales, cuáles son las perspectivas económicas. Aquí también lo he dicho en mis clases de tributaria, digo, es que el gobierno nacional es, le da uno hasta mal genio y puedo decir hasta una palabra que no debo, pero es que Dios se pega un tiro en la pierna, en un pie, porque llega y dice, mire, le voy a permitir que las personas que quieran traer mercancía importada lo hagan hasta por un costo de $200 y con cero IVA y cero arancel de impuesto. Bueno, IVA pues no nos van a cobrar porque lo estoy trayendo del exterior, pero con cero arancel. Entonces usted dice, oh, madre, ¿cómo así? ¿$200? Es decir, $200 mal contado ahorita son 800.000 pesos. Entonces yo digo, uy, 800.000 pesos. Imagine su hijo. Y dice, mi mamá, es que en la tienda de Adidas los tenis que quiero valen 650.000. Dice, no, ¿usted está loco? Espere. Y entra usted por Amazon, chan, 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 mira los mismos tenis, la talla del niño, y dice, no, le sale fácilmente en 400.000 pesos. ¿Por qué? Porque es que el de acá, a ese valor le tiene que aplicar el IVA, está incurriendo en costos de pago de arrendamiento, de empleados, tiene que declarar renta, todo ese tipo de cosas. Eso dispara el precio, ¿sí? Y usted va y lo trae de Amazon, que se lo traen garantizado, ¿sí? Porque usted puede decir, uy, si aquí los fabrican esos tenis y yo no quiero esos, porque es que los buenos son los que traen de Estados Unidos. Usted va y se lo trae el pelado, todo de Estados Unidos, con su cajita, contramarcado y todo. Dice, papito, aquí está el regalo, ahí está, disfrútenlo. Y le llegó por Amazon, cero costo de envío, cero costo de arancel. Entonces, eso es ¿cómo se dice? eh, Competencia desleal, ¿sí? ¿Cómo es posible que le doy la licencia a una empresa para que desarrolle su objeto social acá, que sea trayendo mercancía y vendiéndola acá, para yo permitirle y abrirle las puertas a toda la ciudadanía para que traiga hasta $200 sin tener que pagar arancel? Y de esta manera estoy beneficiando el mercado gringo en este caso y perjudicando al nacional. Esas son las burradas que hacen los gobiernos. Entonces, eso definitivamente a mí no me cabe en la cabeza.
pero es lo que está pasando. Y ese es lo que estamos viviendo hoy en día. Ese tipo de negociaciones que se hacen, no sé si es que eso hace parte del Tratado de Libre Comercio o por qué lo están haciendo, pero es una mala práctica que se viene implementando desde hace mucho tiempo. Tipos de información de adquisiciones, qué posibles compras, cómo puedo adquirir materia prima, qué nuevos desarrollos tienen hoy. ¿Será que, qué sé yo, han desarrollado un polímero más fuerte que me permita desarrollar el producto que necesito? ¿Sí? Ese tipo de cosas. Voy a tener que estar pendiente de ese mercado para poder aprovecharme de esas oportunidades. Uniones con otras organizaciones, etcétera. Tengo que tener información de tipo internacional, es decir, tengo que conocer lo que es la competencia a nivel del mercado en el cual yo me muevo, pero en el exterior. ¿Quién quita que ahí haya una oportunidad o quién quita que ahí haya una amenaza? ¿Sí? Así como llega el contrabando, puede que entre una mercancía legal, pero mucho más barata. Yo digo, pero ¿cómo que están haciendo? ¿Sí? Entonces tengo que conocer ese componente, tipos de información, lo que se conoce como miscelánea, que es disponibilidad de recursos, comportamiento de proveedores, tipos de materia prima, todo ese tipo de cosas son componentes que me van a nutrir a mí y me van a permitir transformar todos esos datos en información y con información yo puedo tomar mejores decisiones. También, y con respecto a lo que son las fuentes de información relacionadas, se tienen fuentes tanto externas como internas, ¿ok? Entonces, estas fuentes de información relacionada son de dos características, perdón, externas e internas. Y de estas fuentes de información, en este pequeño esquema, eh, digamos que ahí podemos ver cómo las fuentes internas, digamos que tienen fuente interna, tenemos fuente personal e impersonal, y al igual que la externa, tanto personal como impersonal, pero desde el punto de vista de esta fuente de información externa personal, hace referencia a los clientes, a los proveedores, a los asociados o a las relaciones sociales. Y la fuente de información externa impersonal hace referencia a los diarios, las publicaciones, las conferencias, las ferias, etc. Desde el punto de vista de las internas, la personal hace referencia a los subordinados, a los pares y a los superiores, y la impersonal a lo que son reuniones e informes, es decir, todo lo que ocurre al interior de la organización. Pero mucho ojo, usted no se puede quedar encerrado dentro de su empresa, dentro de su propia burbuja, porque ahí se envejece y no progresa. Que eso es básicamente lo que le pasó a muchas empresas antes del boom de Internet y de todo esto de las redes sociales, en donde muchos negocios que eran tradicionales se quedaron estancados y llegaron otros y los movieron del mercado y los acabaron. Entonces, hay que estar muy al tanto de eso y todo eso va atado también con educación, con niveles de formación, no quedarme solamente con, yo ya tengo mi título y ya, entonces ya yo sé y ya paré de contar. Esto va cambiando y cada vez, si se dan cuenta, los cambios son más alarmantes y lo peor, más frecuentes. Entonces uno dice, miércoles, ya ahora no solamente sirve con tener un título, yo me tengo que especializar y a eso súmele que tengo que hablar inglés y tengo que conocer de tecnología. Si no, soy un profesional obsoleto. Entonces, ¿cómo hago para potenciarme? Son tareas que no solamente viéndonos desde la óptica de una empresa, sino también desde nuestra propia empresa como profesionales que somos. ¿Ok? Eh, y digamos que aquí ya lo que viene es básicamente lo que son los contenidos que debe comprender el análisis. Y aquí digamos que vemos lo que es esto hace parte del componente del análisis externo. Ese análisis externo, ¿qué hace? Digamos que busca entender el mundo que rodea a la organización. Es decir, no quedarnos solamente mirándonos el ombligo, no solamente quedarnos mirando el mercado que ya conocemos, sino que tenemos que mirar desde afuera qué se nos puede llegar a convertir en una amenaza para el mercado. Entonces, por ejemplo, mire un caso nomás, las imprentas. Las imprentas, hoy en día, ese fue un sector que básicamente se acabó
Y se acabó, ¿por qué? Por el tema de las redes sociales, ¿sí? Se acabó porque hoy todo en día es digital, son redes sociales. Entonces, para una red social, ¿usted para qué necesita una imprenta? Para nada, ¿sí? Entonces, si usted no se transforma, usted se puede quedar, usted puede convertirse en algo obsoleto y eso le va a pasar factura en un muy corto plazo. Entonces hay que estar atento a esos desarrollos tecnológicos, hay que estar atento a muchos aspectos que desde el exterior nos pueden llegar a afectar. Y usted, si está muy enterado, si usted conoce lo que está pasando en países muy desarrollados, que le pueda decir, que usted pueda llegar a anticiparse y decir, uy, no, me tengo que transformar porque es que este negocio ya se va a acabar y se va a acabar porque llegó un nuevo desarrollo tecnológico, miércoles, ¿y ahora yo qué hago? ¿Sí? Entonces, habrá que empezar a mirar. Mire lo que hacen las grandes empresas, ¿sí? Ahí a las buenas o a las malas les ha tocado, por ejemplo, a los fabricantes de vehículos transformarse. Ya no pueden seguir fabricando más vehículos a gasolina. Ya les toca todo lo eléctrico y eso le implica a ellos incurrir en unos costos adicionales que de pronto no tenían contemplados. Y es, por ejemplo, todo el tema de chips. ¿Para qué? Para poder tener mediciones de qué aparato, de qué componente se está desgastando más rápido, de qué componente hay que reemplazarlo inmediatamente, o de cuál es la vida útil de algún componente del motor, etcétera, etcétera. Todo eso necesita chips y eso hace que los productos se encarezcan. Entonces, ¿cómo voy yo a contrarrestar eso? ¿Cómo me va a hacer competitivo? Pues habrá que mirar de qué manera yo voy a lograr irrumpir en ese mercado para que mi producto sea el líder y no quedarme como uno más de ese mercado. Entonces, aquí básicamente, digamos que ese análisis externo lo que busca es, como les decía, entender el mundo que rodea la organización y lo que se hace es que se examina el exterior de la empresa pero identificando oportunidades y amenazas que se le pueden presentar a la empresa. Entonces, una oportunidad que es algo que nos favorece. Por ejemplo, un aumento en la demanda, eso es una oportunidad, ¿sí? O la salida de un competidor del mercado, o qué sé yo, una nueva legislación que posiblemente obliga a que las empresas a consumir el tiempo de servicios que se ofrecen actualmente. Ese tipo de cosas son oportunidades, pero también hay amenazas. Y una amenaza, ¿qué viene siendo? Digamos que son esos cambios en el entorno que nos pueden afectar negativamente. Por ejemplo, un fuerte incremento en el precio de los insumos, ¿sí? Un nuevo competidor, una disminución a lo largo, digamos que una disminución a largo plazo de la demanda, o que la competencia se haya equipado o equiparado a la empresa en el uso de tecnología. Entonces, todo eso nos puede llegar a afectar. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos lo que son las 5 fuerzas de Porter. Y básicamente aquí lo que nos habla mm, de mucho de lo que son eh, digamos, esas amenazas de competidores potenciales. ¿Qué son esas amenazas de competidores potenciales? Eso hace referencia al grado de dificultad para el ingreso de nuevos competidores al mercado o a un segmento de él. Y siempre traigo a colación un producto que a mí me gustaba muchísimo cuando era muy joven, y era que había un producto, una cerveza en Colombia, se llamaba Ancla. Era un producto muy chévere. Lo vendían en botella. La botella era con esas tapas de cerveza normal que usted tiene que usar una llave para destaparla, pero esta era de rosca y era muy elegante. Y esa empresa la cogió Bavaria y le dio 3 vueltas, la absorbió, la acabó y siguió, y ellos se quedaron con el mercado. Y hoy en día, te cuenta lo difícil que es tratar de que otra fabricante de cerveza entre al país, precisamente por ese mercado tan cerrado que tiene, ¿sí? Porque no permite que esa amenaza de competidores potenciales surjan. Si nada más cuando Postobón trató de desarrollar su producto de cerveza,
¿Cuál fue la respuesta de Bavaria? Ah, usted se va a meter con la cerveza, entonces yo me le meto con las gaseosas y a ambos les fue mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus productos ya estaban posicionados en el mercado y la gente ya conocía las marcas y decía, no, yo consumo esta, ¿sí? Eso pasa en todos los sectores, ¿ok? Entonces no se necesita mucho capital para instalar, qué sé yo, una fuente de soda, no así cuando se habla pues, de una fábrica de automóviles, ¿sí? Ahí ya usted necesita tener un músculo financiero mucho más fuerte. También hay que pensar en la rivalidad entre los competidores, ¿sí? Entonces, esa rivalidad entre competidores que hace, me describe esas relaciones competitivas que hay en las organizaciones que hacen parte de ese sector. Entonces, por ejemplo, en la industria de bebidas se encuentran muchas guerras y sobre todo guerras de precios y de publicidad comparativa, que de pronto eso no ocurre con de pronto la industria de licores, ¿sí? Entonces, usted ve que hay productos como tal en donde la guerra es bien marcada y en otra en donde no se pisan las mangueras porque pues, de pronto tienen pactos o no necesitan caer en ese tipo de rivalidades. También está lo que es la amenaza de productos sustitutos. Esa amenaza de productos sustitutos indica el grado con el cual productos alternos pueden suplantar o disminuir la necesidad de productos existentes. Entonces, por ejemplo, la calculadora electrónica, ¿qué hizo? Eliminó la necesidad de reglas de cálculo. Así, porque existían las reglas de cálculo, ¿sí? De pronto ustedes no las conocieron, pero cuando llegaron las calculadoras electrónicas, de uno decía, no, ¿ya por qué cargo esa regla? ¿Sí? Ya es lo mismo ha venido pasando. Entonces ya hoy en día los niños no van al colegio con cuadernos, sino que van con una tablet y ahí tienen, y ahí toman, los libros son electrónicos, toman notas o en el peor de los casos le toman foto al tablero y con eso estudian. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Otro aspecto importante es el poder negociador de los clientes. ¿A qué hace referencia ese poder negociador de los clientes? Que básicamente ese poder negociador es el grado con el cual los clientes de un producto tienen la habilidad de influenciar entre aquellos fabricantes, entre aquellos oferentes de esos productos. Entonces, por ejemplo, grandes aviones de pasajeros como el Boeing 747 pueden ser comprados solo por las grandes aerolíneas. Y esas grandes aerolíneas, ¿qué pueden hacer? Pueden influir en el precio del avión, porque yo me pongo de acuerdo y digo, no, no vamos a comprar más de esos aviones porque están muy caros. ¿Qué le toca a la Boeing? Pues bajar los precios, porque ¿qué va a hacer con todo el mundo de aviones ahí guardados? Los tiene que vender de alguna manera. Entonces, eso es lo que, digamos que a veces se habla de lo que es el poder negociador de los clientes, pero también está el poder negociador de los proveedores, que es esa intensidad con la cual esos proveedores influencian a quién, a los compradores. Por ejemplo, las distribuidoras de energía, eh, por decir alguna distribuidora, una empresa de estas de energía eléctrica, en qué sé yo, en Barranquilla, eh, es la única fuente de esa energía y por ende esa empresa tiene el control del mercado y va a poder influir sobre una organización ubicada dentro de esa zona, ¿sí? Entonces todo eso se genera para que se pueda llegar a dañar un mercado como tal. Esos monopolios no son buenos, ¿sí? Esos monopolios eh, terminan afectando directa y también indirectamente a los consumidores. Entonces, por ende, Porter hace énfasis en esas 5 fuerzas. ¿Ok? Yo creo que dejémoslo ahí. La próxima sesión terminamos aquí en lo que es el análisis interno. Y en este análisis interno pues nos demoramos un poquito porque es bastante amplio. Miramos lo que es el análisis FODA y ya nos metemos directamente con lo que es la formulación de una estrategia. ¿Listo? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud al respecto. No, no, ¿Todo señor, muchas No, gracias. profe. bien? Ok, perfecto. Listo, entonces, pues nada, muchas gracias por la asistencia y pues nos vemos dentro de 8 días, ¿les parece? Listo, sí, señor. Muchas gracias por todo. Bueno, profe. Ok, a Sí, ustedes, señor, muchas gracias. gracias. Cuídense mucho. Gracias, profe. Chao.
No, a ustedes.